Este ejercicio es de una prueba del 2016. En la tabla nos muestran la clasificación de 60 alumnos según dos variables, el año en que están y el tipo de ingrediente de pizza favorito. ¿Ok? Tenemos esta tabla de doble entrada, entonces probablemente lo más sensato sea, antes de hacer cualquier cosa, empezar a sumar. Entonces, sumando por las columnas, 7, 1 y 3 nos da 11, 6 y 9 nos da 15 y 2 son 17, 7 y 5 son, si no me equivoco, 12, 3, 9 y 8, 9 y 8 son 17 y 3 nos da 20. Por otra parte, si sumamos a través de las filas, 7 y 3 son 10, 17, 23, 10, 9 y 1 son 10 y otras 9 son 19, y 3 y 2 son 5, y 5 son 10, y 8 son 18. Si sumamos en ambos casos, el total da efectivamente 60. En la parte A, lo que nos están pidiendo es que encontremos la probabilidad de que el elegido estudiante sea un alumno de primer año cuyo ingrediente favorito no sea la anchoa. O sea, un alumno de primer año y además que su ingrediente favorito no sean las anchoas. Entonces lo que tenemos acá es, en el fondo, una intersección. Nos están pidiendo la probabilidad de... bueno, perdón. Tenemos que ponerle nombre a las cosas. Tenemos que ponerle nombre a los eventos. Pongámosle PR al evento de que un alumno sea de primer año, S, un alumno de segundo año y T, un alumno de tercer año. A, que su ingrediente favorito sean las anchoas, C por cebolla, CH por champiñones y CA por carne. Entonces lo que nos están pidiendo acá es un alumno que sea de primer año y que su ingrediente favorito no sean las anchoas. Y no ser las anchoas es anchoa complemento, A complemento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es anchoa complemento? Bueno, anchoa complemento es o que le guste la cebolla, o que le gusten los champiñones, o que le guste la carne. Y lo interesante de este caso es que cada uno de estos conjuntos es disjunto. Porque o le gustan las cebollas como ingrediente principal, o le gustan los champiñones, o le gusta la carne. Pero no le puede gustar al mismo tiempo la cebolla y los champiñones. No puede tener dos ingredientes favoritos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Bueno, nuestros casos totales son 60. Y los estudiantes que son de primer año y cuyo ingrediente favorito no son las anchoas, son los que le gusta la cebolla, que son 6, más los que le gustan los champiñones, que son 7, más los que le gusta la carne, que son 3, que son solamente los estudiantes de primer año, porque eso es lo que tenemos que considerar. 6, 7 y 3 dan 16 en total, partido por 60. Y lo podríamos dejar perfectamente ahí. Pero si queremos pasarlo a número decimal, esto es 0,26 periódico. Y ahí tenemos la parte A. Tal vez debería anotar que es la parte A. Para la parte B, es más claro. Lo que hay que hacer es completamente directo, porque sale la palabra clave, que es la palabra dado. Esa palabra es clave, porque es la palabra que nos lleva inmediatamente al concepto de probabilidad condicional. Ahora, ojo, una probabilidad puede ser condicional aunque no aparezca explícitamente la palabra dado. Lo importante es el concepto, es que nosotros sabemos algo previo a calcular la ocurrencia, a la probabilidad de la ocurrencia de otro suceso. Entonces, pero en este caso es súper explícito. Un fanático de la anchoa, dado que es un alumno de tercer año. Entonces queremos calcular la probabilidad de que el estudiante sea un fanático de las anchoas, dado que es de tercer año. Sabemos que el estudiante es de tercer año. Entonces, ¿qué nos dice la
la fórmula que vimos en la clase anterior. Nos dice, bueno, esa probabilidad se calcula como que sea fanático de las anchoas y además sea de tercer año, partido por la probabilidad de que el estudiante sea de tercer año. Y en términos prácticos lo podemos calcular como el número de estudiantes de tercer año son 18 personas y de los que son de tercer año, 3 personas son fanáticas de las anchoas. 3 partido 18, podemos jugar un poco con la fracción. Si no me equivoco, eso es un sexto. Y eso, convertido a decimal, es 0,16 periódico. El siguiente ejercicio es de un control de 2017. Y dice así. En un colegio, el 25% de los estudiantes obtuvo promedio rojo en matemática, 15% en química y 10% en ambas materias. Se elige un estudiante al azar. Si tuvo promedio rojo en química, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido promedio rojo en matemática? Si tuvo promedio rojo en matemática, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido promedio rojo en química? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya tenido promedio rojo en matemáticas o química? Partamos por la primera, la parte A. Ahora, si nos fijamos en algo, tenemos cierta información. Sabemos que el estudiante tuvo promedio rojo en química. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es parte de la premisa de la pregunta. Nos dicen, si tuvo promedio rojo en química, es decir, ya sabemos que eso pasó. Por lo tanto, lo que está aquí pasando es que tenemos una probabilidad condicional. Si el evento M es haber obtenido rojo en matemática y el evento Q es haber obtenido rojo en química, entonces en la parte A lo que nos están pidiendo es que calculemos la probabilidad de M haber obtenido un rojo en matemática dado Q, dado que obtuvo un rojo en química. Para calcular esta probabilidad necesitamos irnos a la definición de probabilidad condicional. Y esa definición es probabilidad de la intersección de ambas cosas partido por probabilidad del elemento dado, en este caso haber obtenido un rojo en química. Nosotros conocemos todas esas probabilidades, las tenemos en el enunciado, pero no las tenemos tal vez de la mejor forma. Entonces, lo importante aquí es que 25% de los estudiantes nos dicen obtuvo promedio rojo en matemática, y eso como número decimal es 0,25. 15% en química, bueno, eso es un 0,15. Y 10% en ambas materias, 0,1. Y ahora podemos proseguir con el ejercicio porque ya tenemos todo listo. La probabilidad de haber tenido rojo en ambas materias, en matemática y química, es 0,1. Y la probabilidad de haber obtenido rojo en química es 0,15. Si hacemos la división, el resultado es 0,6 periódico. Lo mismo aplica ahora para el ejercicio B, solamente que es al revés. Nos preguntan, sabemos que el estudiante tuvo un promedio rojo en matemática, eso ya es lo sabido. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que haya tenido un promedio rojo en química. Y bueno, tenemos que ocupar la fórmula de la probabilidad condicional. Esto va a ser la probabilidad de ambas cosas. Ups, cometí un error. Técnicamente da lo mismo, pero viene primero la química. Q inter M partido por la probabilidad de lo que yo ya conozco que ocurrió. Es decir, que sacó promedio rojo en matemáticas. Obviamente, la probabilidad de Q inter M es lo mismo que la probabilidad de M inter Q, que es 0,1. Pero la probabilidad de haber tenido un rojo en matemáticas es un poco mayor que la de química, es 0,25. Si hacemos la división, esto nos va a dar 0,4. Es decir, es más probable
obtener un rojo en matemáticas sabiendo que el estudiante tiene un rojo en química que tener un rojo en química sabiendo que el estudiante tuvo un rojo en matemáticas. Las probabilidades son 0,6 periódico versus 0,4. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya tenido un promedio rojo en matemáticas o en química? Esta pregunta, en el fondo, nos está preguntando por la unión. Ese O que está ahí es el O de la unión. Matemáticas, unión química. Y para poder resolver esto, bueno, necesitamos recordar que la probabilidad de la unión siempre es la probabilidad de cada uno de los eventos que estamos uniendo menos la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. Y bueno, si es cero, si fueran disjuntos, ningún problema. En este caso no es cero porque un 10% de los estudiantes tiene promedio rojo en ambas materias. En este caso esto es probabilidad de rojo en matemáticas 0,25 más probabilidad de rojo en química 0,15 menos probabilidad de rojo en ambas materias 0,1. Si sumamos, esto nos va a dar 0,3. Entonces la probabilidad de obtener rojo en alguna de las dos materias es 0,3.